la verdadera logia acuariana presenta. La era de Acuario del 2022 al 2025. Pero, antes que nada, retrocedamos un poco en el tiempo, para así comprender a profundidad el concepto de la era de Acuario. La era de Acuario es una de las 12 eras astrológicas o zodiacales definidas por el concepto de gran año, o ciclo equinoccial, determinado a su vez por el fenómeno astronómico de la precesión de los equinoccios y conocido también como año platónico. La era de Acuario es un término astrológico que indica la edad astrológica actual o futura, dependiendo del método de cálculo. Algunas personas que se autodefinen como astrólogos sostienen que una era astrológica es un producto del lento movimiento de precesión de la Tierra y dura 2160 años, en promedio, 26.000 años de precesión, con los 12 signos del zodiaco, 2160 años. El punto en el que el Sol pasa del hemisferio sur al norte, punto vernal, cosa que ocurre hacia el 21 de marzo, varía gradualmente respecto a la constelación del zodiaco que tiene como fondo a causa de la precesión de los equinoccios, formándose así 12 periodos o eras que se pueden asociar con los 12 signos del zodiaco. Como punto número 1. Las ideas acerca de las eras astrológicas, entre las que se encontraría la nueva era de Acuario, son ajenas a la astronomía científica, y pertenecen más bien a ese poco definido conjunto que incluye la alquimia, el ocultismo, la teosofía y astrología, conjunto de creencias que parte de la premisa de que los fenómenos astronómicos tienen influencia en los asuntos humanos. Número 2. Según los cálculos de diferentes astrólogos, la fecha más probable para entrar en la era de Acuario fue el 7 de febrero de 2022, aunque muchos piensan que el cambio de era tuvo lugar a mediados del siglo XX, como Samael Aun Weir y Serge Raynaud de la Ferriere en el año 1980. Los grandes mensajes. Algunas de estas fechas son relativamente cercanas entre sí, teniendo en cuenta que provienen de un cálculo sobre algo que, según la astrología, ya está sucediendo. Y como punto número 3. Según los místicos, ocultistas modernos, teósofos anglo-indios y los de la nueva era, el mundo ha estado en la era Acuario desde la segunda mitad del siglo XX. Esto se explica por el hecho de que, en el momento del nacimiento de Cristo, el punto vernal emigró de la constelación de Aries a la constelación de Piscis y de allí, aproximadamente 2000 años después, a Acuario. Personajes como Rudolf Steiner, Paul Ricoeur, Guy Ballard o Max Handel fueron de los primeros en ir dándole forma al concepto a principios del siglo XX. La corriente de la nueva era se ha gestado desde ese entonces, pasando a ser eje de diferentes grupos revolucionarios, con el objetivo de transmitir el amor incondicional, la paz entre las masas y el amor por nuestro planeta y su naturaleza. Hoy en día, además de los astrólogos que están mucho más sumergidos en este tema, la era de Acuario ha entrado a formar parte de otras tendencias espirituales, como el yoga y el reiki. Hay que distinguir entre mes, signo, era astrológica de Acuario y constelación zodiacal de Acuario. El primer día del mes astrológico de Acuario, primero de Acuario, el Sol está en su tercer día ante la constelación de Capricornio, el día 22 de enero del calendario gregoriano. En cuanto a la constelación de Acuario, el Sol entra en ella el día 16 de febrero, que corresponde al día 27 del mes, signo de Acuario. Así que el signo de Acuario solo coincide con la constelación durante los últimos 3 días del mes astrológico. Aunque el concepto era es astrológico, la idea de que la era de Acuario comience dentro de unos 6 siglos, año 2638 o 2658, carece de fundamentos astronómicos. Era astrológica, en astrología, es un periodo que se corresponde con el desplazamiento, en 30 grados de arco del eje terrestre debido al fenómeno de la precesión de los equinoccios, equivalentes a un mes del año platónico o ciclo equinoccial, es decir, el periodo que tarda la precesión de la Tierra en dar una vuelta completa de 360 grados. Lo que ocurre en aproximadamente 25.776 años. En otras palabras,
es el periodo durante el cual el punto vernal cruza por una de las 12 constelaciones del zodiaco. Debido a la precesión de los equinoccios, el Sol se mueve hacia atrás a través de los 12 signos del zodiaco, a la velocidad aproximada de 1 grado de espacio cada 716 años, y a través de cada signo, 30 grados de espacio, en unos 2148 años. Y en torno de todo el círculo o ciclo equinoccial en unos 25.776 años. El valor del desplazamiento es de 50.290.966 por año, o alrededor de 1 cada 716 años, cifra que solía redondearse a 72 en la literatura esotérica de los años 30, lo que acarrea un error de 144 años. Esto es debido a que la Tierra no gira sobre un eje estacionario. Su eje posee un movimiento lento y oscilante, similar al de un trompo o peonza, describiendo así un círculo en el espacio. Debido a este movimiento oscilante, el Sol no cruza el ecuador por el mismo sitio todos los años, sino un poco más atrás, y de ahí el término de precesión de los equinoccios, porque el equinoccio precede. El término vernal se refiere a la estación de primavera en el hemisferio norte, la cual comienza el 20 de marzo, fecha del equinoccio. Cuando los polos de la Tierra están a la misma distancia del Sol y vemos al Sol en el punto equinoccial, el decruce del ecuador celeste con la eclíptica. El 20 de marzo del calendario civil corresponde al último día del mes, signo de Piscis del calendario astrológico. El sentido de desplazamiento del punto equinoccial es contrario al del Sol y su ritmo es 26.000 veces más lento, a 1 grado cada 716 años. De modo que ya señala el primer momento de era astrológica de Piscis, no de Acuario. Esto es efectos del hombre astrológico basado en el calendario astrológico. Por su lado, astronómicamente, ante las constelaciones eclípticas, el punto equinoccial está hacia la constelación de Piscis a 8 grados de la frontera con la de Acuario, y a su ritmo se desplaza y precede en precesión de eclíptica en unos 6 siglos. Saturno en Acuario 2022-2025. ¿Cómo afectará a cada signo del zodiaco? Presta mucha atención porque te explicaremos muy detalladamente las consecuencias para cada signo. El maléfico mayor transitará Acuario hasta el 8 de marzo del 2023. Su influencia sobre los signos y el impacto de sus 2 retornos. El 17 de diciembre de 2020, Saturno ingresó definitivamente al signo de Acuario, su domicilio diurno, un signo fijo y de aire, y allí permanecerá hasta que el 8 de marzo del 2023 ingrese al signo de Piscis. Saturno, el dios mitológico del tiempo, el llamado maléfico mayor, de acuerdo con la tradición ingresa en el signo del Aguador, su domicilio diurno, un signo fijo de aire, masculino, asociado con la comunicación. Es sobre todo un signo intelectual que le da potencia y estructura a las ideas, consolidando resultados. El llamado Señor de los Límites, el planeta que restringe, limita, separa y aísla, pero que a la vez permite concretar, sistematizar, organizar y estructurar, aquel que representa al frío y crudo invierno, por lo tanto, a la escasez, pero asimismo a la previsión y el orden, ingresa en el revolucionario signo de Acuario. Pero, ¿qué es lo positivo y lo negativo sobre la era de Acuario? Acuario es una excelente ubicación para Saturno que, en ese signo, se comporta de manera intelectual, científica y organizada. Los planetas presentes en Acuario son influenciados por un espíritu cientificista, que aplica métodos nuevos en el campo de su significación, como puede ser la electrónica, la aeronáutica, y toda labor intelectual, e indica progresos incluso revolucionarios. Las dotes creativas propias de Acuario se encuentran apoyadas por el método saturnino. Existe inquietud por la investigación y los nuevos descubrimientos, con tendencia a la reserva y al desapego emocional. Desafortunadamente, cuando se lleva al exceso, esta combinación puede ser manifestada como frialdad, distancia o indiferencia. ¿Cómo afecta a cada signo del zodiaco? Dado que el Acuario está asociado con cierto nerviosismo, como todos los signos del aire, hay razones para desconfiar de los malos aspectos que pueden incitar a tensiones sociales, revueltas y levantamientos,
hay que considerarlo un periodo desestabilizador. Durante el próximo año 2023, Saturno transitará hasta el grado 13 donde retrogradará el 23 de mayo. Por esto, durante este año, afectará mayormente a quienes tengan puntos sensibles en el primer decanato hasta los grados medios del segundo. De los signos fijos, Acuario, Leo, Tauro y Escorpio, quienes deberán armarse de mucha paciencia y perseverancia. El mejor remedio de Saturno es solo el arduo trabajo, y la mejor manera de manejarlo es enfrentarlo, arremangarse y entregarse a la tarea. Paciencia y a no decepcionarse si las cosas no salen según nuestros planes. Habrá que reorganizar los asuntos importantes de la vida, teniendo en cuenta que la recompensa no será el placer sino la experiencia, y el haber ganado en sabiduría, humildad y compasión. El tránsito de Saturno puede asociarse con cargas asociadas a personas mayores ya que Saturno las representa. Saturno nos enfrenta con la realidad y ese puede ser su mayor problema. Saturno es el tiempo que transcurre poniendo todas las cosas en su lugar. El tránsito de Saturno en conjunción o en aspecto de tensión en relación con puntos sensibles en la carta natal, restringe, limita y organiza todo aquello que toca. Por esa razón es un buen momento para esos nativos para poner orden, adquirir responsabilidades, comenzar tareas que requieran disciplina, estudios e investigaciones largas. En los primeros días de los signos de aire, Libra, Géminis, así como Sagitario y Aries en menor medida, recibirán la energía de Saturno desde un ángulo amigo favoreciendo todos aquellos asuntos asociados a la Tierra, a la tecnología, a los bienes inmuebles, al campo, a la relación con personas mayores y a todo aquello que sea resultado de un paciente trabajo y esfuerzo. Es buen momento para estructurar, ordenar y organizar. Los signos de Capricornio, Cáncer, Piscis y Virgo no reciben aspectos mayores de Saturno desde esa posición. El dios del tiempo. De los 7 planetas visibles a simple vista, aquellos contemplados en la antigüedad, Saturno es el más lejano y aquel que se mueve más lentamente. Los ciclos de Saturno son de especial importancia ya que por su lentitud marcan etapas bien diferenciadas a lo largo de la vida. El ciclo de Saturno, el dios mitológico del tiempo, es de aproximadamente 30 años. Por esa razón, quienes hayan nacido con Saturno en Acuario, los nacidos en 1991 a principios del 94, y los nacidos entre 1962 y 1964, vivirán el llamado retorno de Saturno. El primer retorno de Saturno. Cuando Saturno atravesó cada una de las casas de la carta natal, marcando las diferentes experiencias y aprendizajes en todo ámbito de la vida, y regresa al mismo lugar que ocupaba en la carta natal por primera vez, se lo llama el primer retorno de Saturno. La importancia de esta etapa estriba en que las decisiones y cambios operados en este tiempo tendrán una larga duración y una gran repercusión en los años venideros, ya que aquí se consolidan una serie de proyectos y toma de responsabilidades a largo plazo. Se dice que es cuando el ser humano se hace verdaderamente mayor y adquiere responsabilidades como la de ser padre y consolidar su vida adulta. Sin embargo, atención. Los problemas que se han abandonado durante los años anteriores, o los problemas que se han ido acumulando, presionarán con más insistencia durante esta época, aunque también es el mejor momento para enfrentarlos y resolverlos en profundidad. El segundo retorno de Saturno. Entre los 58 y los 60 años, Saturno en tránsito realiza su segunda conjunción con nuestro Saturno natal, indicando el ciclo final de la vida. Es probable que muchos de los asuntos y desafíos del primer retorno se toma conciencia de la finalización de algo, en este caso que la vitalidad disminuye y que el ciclo productivo se acerca a su fin. En la antigüedad se le consideraba la edad de la filosofía, de la sabiduría, porque solo a través de ella es posible la recolección de la cosecha de la vida. Espero el video haya sido de su agrado. No olvides suscribirte, dar like y dejar tu comentario. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.